Hola, mi nombre es Fabiola Sofeifa y este sería el proyecto de fisiopatología para la codificación de enfermedades. Con respecto al índice, vamos a hablar sobre la sangre y órganos hematopoyéticos, exponiendo sobre la anemia ferroprio. Vamos a hablar sobre las enfermedades del ojo, específicamente el glaucoma, y a comenzar sobre el sistema circulatorio, hablando sobre la aterosclerosis. Bueno, iniciando con lo que sería sangre y órganos hematopoyéticos. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo que está especializado y compuesto por diferentes células y un líquido llamado plasma. Los elementos celulares o elementos formes de la sangre componen aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo en el adulto y el 55% restante se trata del plasma. Dentro de los elementos formes de la sangre encontramos los eritrocitos, que serían como estos. También tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, que entre los principales se encuentran los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, basófilos y monocitos, que estos serían granulocitos y agranulocitos. También tenemos las plaquetas, que serían estas que se encuentran por acá. Y estas células son parte de un proceso denominado hematopoiesis, que es la formación de sangre en la médula ósea. Sin embargo, cuando no cumple su correcto funcionamiento, es aquí donde empieza a salir sangre inmadura. Serían células inmaduras que pueden causar patologías. También es importante comprender que la sangre, los eritrocitos específicamente, es el principal transportador de la proteína hemoglobina que se encuentra contenida en estos glóbulos rojos. Entonces representa aproximadamente un tercio del volumen del eritrocito. Esta es una molécula constituida por 4 subunidades, cada una de ellas compuesta por una cadena de globina y un grupo hemo. En este caso vamos a hablar sobre la anemia ferroprio, que es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué es una anemia? Bueno, la anemia es el descenso de la masa eritrocitaria de un individuo. Es como una condición en la que el número de glóbulos rojos desciende. Esto puede variar según la edad, el sexo, otras circunstancias. Al descender la cantidad de glóbulos rojos, también es insuficiente la capacidad de transportar oxígeno para cubrir las capacidades fisiológicas. Entonces, esta anemia es una anemia regenerativa. Esto quiere decir que al no haber hierro no se puede sintetizar la hemoglobina y por eso es que bajan los niveles de hemoglobina. Además, con respecto a la fisiopatología, la deficiencia de hierro puede manifestarse de manera absoluta y funcional. A esto se refiere, la primera se refiere a la disminución parcial o total de las reservas de hierro, y la segunda ocurre cuando las reservas son normales o altas, pero el suministro de la médula ósea es inadecuado. Entonces, esta anemia se determina con el diagnóstico de una anemia microcítica hipocrómica. Esto quiere decir que el tamaño de los glóbulos rojos es pequeño y que hay una disminución de hemoglobina en el glóbulo rojo. O sea, no es normal la cantidad de hemoglobina que hay en el glóbulo rojo. Entonces, además también es común ver eliptocitos, que serían como estos que se encuentran acá, una alteración en la forma del glóbulo rojo. Y además los valores de hemoglobina que vamos a encontrar serían menores a 13 gramos por decilitro en hombres y menores a 12 gramos por decilitro en mujeres. Entonces, por último, con respecto a la estadística, de acuerdo con una encuesta realizada en el 2010, la anemia todavía afecta a una tercera parte de la población, de la cual la mitad corresponde a anemia por deficiencia de hierro, y se estima que alrededor de 1.4 billones de individuos afectados. Por supuesto, existen grandes diferencias entre países de bajos y altos ingresos. Ahora bien, entonces voy a comentar sobre las enfermedades del ojo, pero inicialmente, para comenzar con algunas generalidades del ojo, este es un órgano cuya capacidad permite captar los rayos luminosos provenientes del exterior, es decir, es un fotorreceptor. Entonces, una vez que realiza el proceso de fotorreceptividad, transforma los rayos luminosos en impulsos eléctricos, los cuales son conducidos a través del centro nervioso de la visión al cerebro. Este es un proceso sumamente complejo, en tanto que involucra a todo un sistema cuyo trabajo en conjunto permite disfrutar al ser humano del sentido de la visión. Entonces, el ojo además se compone de la córnea, la esclera, úvea, retina, cámaras anterior o posterior, cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo y las órbitas. Ahora bien, para comentar sobre el glaucoma, este representa un grupo de enfermedades definidas por una neuropatía óptica característica que consiste en la remodelación del tejido conectivo del disco óptico
y la pérdida del tejido neutral asociado al desarrollo eventual de diferentes patrones de disfunción visual. Entonces, desde un punto de vista fisiopatológico y terapéutico, la presión intraocular es el principal factor de riesgo modificable, siendo que la progresión del glaucoma usualmente se detiene si la presión intraocular es disminuida entre un 30 a 50% de la línea base. Entonces, al haber esta presión intraocular, genera que un enrojecimiento del ojo, ¿verdad? Porque se genera esa cierta presión. Entonces, la presión intraocular varía según diversos factores, incluidos el tiempo del día, la posición del cuerpo, los latidos del corazón, la respiración, el ejercicio, la toma de líquidos, así como de algunos fármacos sistémicos y tópicos. Entonces, entre algunos de los factores de riesgo que tenemos para que se pueda generar un glaucoma sería la edad avanzada como principal factor, también una elevada presión intraocular, también puede haber si hay altos niveles de miopía, y también si se tienen ya historial de familiares con glaucomas positivos. Ahora bien, entre algunas de las estadísticas, hay un estimado de 15.7 millones de personas a nivel mundial que se ven afectadas por un glaucoma de ángulo cerrado primario, siendo la población asiática particularmente los que están más en riesgo. Además, en el 2010, 2.1 millones de personas alrededor del mundo cursaron con ceguera debido al glaucoma. Por último, vamos a comentar sobre el sistema cardiovascular, que este es el encargado del suministro de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo a través del bombeo de sangre del corazón. Otra de sus funciones es también que permite transportar el dióxido de carbono para así eliminarlo a través de la respiración. Entonces, este constituye un enlace entre cada célula y los organismos homeostáticos. Entonces, el sistema cardiovascular está formado por el corazón, que esta es una bomba muscular encargada de la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos, que acá tenemos representado uno, sería las arterias, las venas y los capilares, que se encuentran formando el sistema de tubos elásticos por donde circula la sangre. Y por último, la sangre, que es un tejido líquido que se transporta por mediante estos tubos elásticos. Entonces, además de la acción primaria del suministro de nutrientes, también el sistema cardiovascular realiza funciones auxiliares como el transporte de las hormonas y sustancias secretadas por el sistema endocrino, lleva a cabo la protección contra infecciones, ya que aquí se encuentran las principales células inmunes como los linfocitos, los neutrófilos, y también funge un papel central en la regulación de la presión arterial y la temperatura. Ahora bien, vamos a hablar de una enfermedad común en los vasos sanguíneos, que es del sistema cardiovascular, que sería la aterosclerosis, que esta es una enfermedad sistémica, crónica e inflamatoria. Esta enfermedad se inicia con el daño de la pared vascular. Entre los factores de daño se encuentran las condiciones metabólicas como la hiperglucemia, la hiperlipidemia. La lesión se caracteriza por un infiltrado de colesterol en la íntima de la pared arterial. Estos se encuentran asociados a inflamación, calcificación y fibrosis. Las manifestaciones clínicas más comunes de la aterosclerosis son una enfermedad arterial coronaria y cerebral, un aneurisma aórtico abdominal, estenosis de la arteria renal y estenosis carotídea. Entonces, para comentar un poquito sobre su fisiopatología, el depósito de grasas se hace fundamentalmente en formas de lipoproteína de baja densidad, que sería Low Density Lipoprotein, para sus siglas LDL. Estas estructuras macromoleculares en condiciones anormales se pueden atravesar el endotelio vascular de las arterias, en cuya pared puede encontrar una musculatura lisa, llegando hasta el subendotelio. Entonces, las alteraciones que permiten esto son las características propias de las LDL, que mientras más pequeñas y densas sean, favorecen el proceso, el daño endotelial y el desarrollo de la estría grasa ya formada. Entonces, entre unas palabras simples, lo que ocurre acá es que con el tiempo el endotelio endotelial se empieza a acumular de grasas, como las que se representan acá con el algodón, que estas se llaman placas de ateroma. Entonces, estas crecen conforme las personas crecen. Esto va ocurriendo en el paso del tiempo, de que las personas van creciendo. Algunas pueden calcificarse, por eso es que se les llama que pueden ser irreversibles, causa una obstrucción, y cuando una de estas placas se rompe, inicia la cascada de coagulación. Entonces acá hay una obstrucción, ¿verdad?, que no permite el flujo sanguíneo normal. Cuando se rompe, ocurre la cascada de coagulación, que lo que hace es que se forma un trombo y entonces se genera el infarto, ya que la arteria se encuentra tapada y el tejido del otro lado no tiene oxigenación. Entonces los eritrocitos no logran atravesar, por lo que no hay oxígeno y el tejido se muere.
El proceso de formación de la placa de ateroma es lo que se llama aterosclerosis, por eso es importante trabajar en los factores de riesgo antes de que ocurra. Por ejemplo, esto puede ocurrir por dietas inadecuadas, como el consumo de grasas saturadas. Entonces, la aterosclerosis se presenta como un proceso patológico multifactorial que constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel global, especialmente en el contexto de las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias por la atención y estas serían las referencias bibliográficas consultadas para la realización de este video.